Podcast Index Nuevo León, un espacio para compartir los temas más relevantes de nuestra industria manufacturera de exportación. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Verónica Hernández, directora del Comité Laboral de Index Nuevo León. Estamos el día de hoy en las instalaciones de Radio Tech. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de comprendiendo la rotación como un fenómeno social, básicamente porque ahorita las empresas, las industrias estamos teniendo muchos temas con respecto a la retención de nuestro personal, sobre todo a nivel operativo. Invitamos a un gran amigo, un gran experto que nos ha acompañado en muchos webinars y en muchas ponencias y talleres, y espero que nos acompañes en el foro este año. Sí, claro que sí. Licenciado Amado Díaz, que tiene más de 30 años de experiencia en la carrera laboral, ha participado muy activamente en muchas asociaciones, en clúster, básicamente dando asesoría, también representando a comités laborales muy importantes, tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Me faltó algo, Amado? No, bueno. Todo. Me faltó toda la parte de toda tu experiencia, sorry. No, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Vamos a hablar principalmente, vamos a aperturar esto en algo que me inquieta bastante acerca de, y está relacionado con la pandemia, todas las nuevas leyes que se han implementado y que de alguna manera puedan ayudar o puedan de alguna manera estar obstaculizando la parte de la rotación y la retención. Te voy a dar un ejemplo. Estamos teniendo mucho en la parte de cuando se aplican los candidatos y cuando tenemos entrevistas, que ahorita los candidatos, sobre todo los más jóvenes, están prefiriendo el esquema de home office. He escuchado empresas que han llegado candidatos postulándose diciendo, no, yo no voy a aceptar esta oferta porque no tienes ese esquema. Entonces, ¿qué tanto están obligadas las empresas a proveer ese esquema como tal? ¿Es algo como beneficio? ¿Es algo que debe ser legal? Platícanos. Sí, bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación, Verónica, y a Index también. Con mucho gusto siempre de estar aquí, de poder participar y platicar sobre todos estos temas tan interesantes, ¿verdad? Que luego con toda esta transformación, estos cambios que estamos teniendo en la materia laboral, pues surgen a veces nuevas iniciativas y nuevas pues políticas o decisiones que se tienen que tomar en las empresas, ¿no? Y bueno, específicamente en cuanto a tu pregunta, pues yo lo que te puedo decir es, primero, no es obligatorio, o sea, no es obligatorio para ningún empleador el ofrecer el home office a la gente o a cierto grupo de gente en específico, porque la ley no lo prevé así. O sea, la ley ahora en esta reforma que tuvimos el año pasado sobre teletrabajo, que también pues se le ha llamado home office, pues se establece claramente que pues es un acuerdo o que es producto de una voluntad de las partes el poder realizar el trabajo en esta modalidad remota, ¿sí? Y es de un lado y para otro. Hay que recordar que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, es bilateral, no es un contrato de adhesión, aunque a veces lo parezca al principio, porque cuando una persona va a buscar trabajo, pues normalmente la empresa, digamos que le presenta el contrato de trabajo o la oferta de trabajo, y pues como la persona quiere el trabajo, pues lo acepta, ¿no? Tal como se lo está ofreciendo. Aunque luego pasa, y tú lo sabes muy bien, que ya en esta época reciente, pues incluso ya no tanto, porque ya hay gente que dice, no, mejor voy a buscar por otro lado, ¿verdad? Sobre todo ahora esta nueva generación Z, ¿no? Que ya analiza mejor digamos, es más escrupuloso o escrupulosas para efecto de decidir si quieren o no un trabajo, ¿no? Pero al final de cuentas, insisto, no es una obligación, es un acuerdo de voluntades, y también es un acuerdo de voluntades para revertir la modalidad. O sea, por ejemplo, si tú contrataste una persona para teletrabajo y después quieres que ya labore de manera presencial, pues no es como que la empresa dice, pues ahora porque yo lo decido, ahora te vas a ir de manera presencial. O sea, tiene que haber un acuerdo de voluntades para que la persona esté de acuerdo en revertir
esa modalidad de teletrabajo a presencial o al revés. Si tú contrataste presencial y de repente quieres, ahora que sea teletrabajo, pues también la persona tiene que estar de acuerdo y lo recomendable es que firmen algún acuerdo escrito en ese sentido, pues para que luego no haya reclamos, ¿no? Y porque, insisto, es un acuerdo voluntario. Y qué bueno que lo mencionas porque cuando inició la pandemia, muchas de las empresas optaron precisamente por primariamente el cuidado de su gente. Es decir, bueno, los vamos a mandar a su casa para que estén haciendo home office o teletrabajo y que desde su casa remotamente estén llevando las operaciones. Repito, no en todas las actividades es posible, sí, pero los patrones que pudieron hacer eso lo hicieron. Y sucedió extrañamente que cuando vino la reactivación, acompañada con, de alguna manera se aligeraron las medidas con respecto a la pandemia, que eso sucedió el año pasado, mucha gente empezó a abandonar su trabajo porque dijo, pues yo estaba haciendo mi trabajo home office y luego me quiere regresar, precisamente porque no hubo ese acuerdo como tal y se topó con que salió la ley o que salió, obviamente se reformó el teletrabajo y mucha gente dijo, pues sabes que no, yo prefiero mejor estar en mi casa o estar haciendo otra actividad porque no me estás dejando como me dejaste en la pandemia, ¿no? Pero sin embargo las empresas quedaban así como que, bueno, es que eso yo lo hice no tanto porque ya había una ley per se en el 2020, sino porque te mandé a tu casa que te cuidaras. Y ahorita es un punto que está generando problemas de retención a ciertos niveles porque la gente está prefiriendo hacer trabajo de manera remota, evitar el tráfico y eso se volvió un tema, aparte de que es legal, pues también nos está pegando en rotación. Tanto así que las empresas pues obviamente tienen que ser flexibles o tienen que ser más atractivas para la gente y la gente a veces confunde el tema de que, bueno, tú como empresa estás obligada a darme home office. Sí, bueno, ahí hay dos aspectos muy importantes que incluso pueden generar una defensa en caso de conflicto, que es, número uno, si lo documentaste, es decir, si firmaste un acuerdo o un contrato en el cual quedó claro que la realización del trabajo a través de la modalidad de home office era transitoria o era durante el tiempo que durara la pandemia, entonces está muy claro que cuando termina la pandemia, pues la persona tiene que regresar a su modalidad original, que era la presencial, ¿sí? Y no debe haber dudas sobre eso. Y si no lo hace, incluso pudiera constituirse una causal de rescisión por desobediencia de orden de trabajo, porque la contratación original o primaria fue presencial y la modalidad de teletrabajo se realizó nada más de manera transitoria por razón de la pandemia, ¿sí? Ahora, puede ser que no hayan firmado nada, porque seguramente habrá muchos casos donde no firmaron nada, y también pudiera ser defendible si la contratación original fue presencial y en todo caso la persona trabajó en esta modalidad de home office durante el tiempo de la pandemia porque se entiende que fue por la pandemia, o sea, porque había una vulnerabilidad. Exacto. O porque había un riesgo, ¿sí? Claro, digamos que sería más sólido el caso si tuvieran algo por escrito, ¿no? Pero bueno, ya analizando las circunstancias específicas de cada caso, pues pudiera haber esa posibilidad de defender que evidentemente esta situación ocurrió por la pandemia y no porque haya habido un cambio de condición de trabajo en forma indefinida, ¿sí? Que es lo que en un momento tú estás diciendo. Y que indebidamente o incorrectamente estaría interpretando mal la persona, que en este caso trabajadora, ¿no? Así es. La pandemia vino a romper con muchos esquemas en cuanto a trabajo. Inclusive uno de los temas que estaba platicando con un colega hace días es la gente aprendió a sobrevivir en una etapa de cambio bastante conflictiva, con mucha incertidumbre. Y la visión que tiene ahorita hacia el trabajo es muy diferente como la que tuvimos tú y yo, ¿no? Que para nosotros el trabajo es una bendición y para ellos ahorita es un medio, ¿no? Y para las empresas actualmente está siendo muy complicado volverse más atractivas, no solamente en el punto del paquete de prestaciones de salario, sino también en los esquemas de flexibilidad, en los esquemas de trabajo por horas,
en los esquemas de teletrabajo. Le decimos home office comúnmente, pero Sí. en realidad la palabra es teletrabajo. Y la gente aprendió a sobrevivir, a tener, por ejemplo, mucha gente que fue enviada a su casa a seguir trabajando, o fue enviada porque muchas empresas tuvieron convenios y muchas empresas decidieron pagar el 100% del salario. Y a nivel operativo, muchos de ellos se acomodaron en el trabajo informal y aprendieron a sobrevivir diciendo, pues es que estoy ganando más con menos horas, pero la informalidad es la informalidad, no tienes seguro social, no tienes otras prestaciones. Claro. Entonces, ¿cómo ha afectado eso? Ha afectado muchísimo. Y nos preguntamos ahorita, en los esquemas de flexibilidad, ¿qué es lo legal y qué es no lo legal? Porque sabemos que hay un tema con las jornadas laborales, pero también hay leyes que se regularon con respecto al trabajo por horas. ¿Qué tanto podemos hacer para ser flexibles per se? Bueno, mira, ha habido intentos de flexibilizar la ley laboral, pero intentos, digamos, muy tenues, muy insuficientes realmente, porque pues se intentó, por ejemplo, flexibilizar la parte de la prueba, que no existía propiamente en la ley, y en el 2012 se incluyeron esas figuras del periodo de prueba el contrato de capacitación inicial, que realmente han resultado ser insuficientes porque los tiempos son muy cortos, son muy limitativos y establecen condiciones que no son prácticas. Sin entrar en detalle, ¿verdad? Pero en términos de, para entrar más específicamente a tu pregunta, en términos de la jornada, Sí. la ley pues, parecería como que establece una camisa de fuerza, porque incluso esta situación de la jornada no se ha modificado en 40 años, ¿no? O sea, y digamos que la poca flexibilidad que tenemos o la flexibilidad que tenemos es derivado de un artículo que dice que las partes pueden distribuir la jornada para que la persona trabajadora pueda disfrutar de descanso en sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente. Ujú. Equivalente, dice. Entonces, ¿equivalente qué es? O sea, pues el sábado, algunos han considerado, pues bueno, el sábado todo el día, que yo no le veo que sea lo equivalente, más bien diría relacionada, similar, ¿no? Pero bueno, así lo dice la ley. Y por ahí pues, se han establecido jornadas, la jornada máxima, digamos, en 5 días de la semana, de lunes a viernes, o incluso en 4 días, para hacer esta famosa jornada de 12 por 4, que ha sido utilizada en ciertas operaciones, sobre todo operativas. Pero la ley siempre habla de 6 días de 8 horas. O sea, en general, por ejemplo, cuando hablamos de salario diario, pensamos siempre en el salario de un día de 8 horas, pero luego cuando las empresas cambian su jornada, que aprovechando ese resquicio que te decía del artículo 59 de la ley, pues la distribuyen diferente, pues bueno, la distribuyen, por decir, de lunes a jueves, 12 horas cada día para sumar las 48, que es la máxima, y bueno, pues vale, pero la ley como que no da las respuestas para cómo vas a manejar las incidencias, porque un día de 8 horas no es igual que un día de 12 horas, digo, es una simple matemática, sí, ¿verdad? Sí. Y luego lo pasa que de repente hay sindicatos que incorrectamente quieren que en las vacaciones, por ejemplo, les den vacaciones a los trabajadores o las trabajadoras por días y no por horas. Porque Ahorita vamos a hablar de las vacaciones, yo siempre, precisamente. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo siempre he sostenido que pues, no puedes considerarlo por días, sino por horas, porque no es lo mismo. Imagínate que tú tienes 2 grupos en una misma empresa, unos que trabajan 8 por 6, o sea, 8 horas por 6 días, y otros que trabajan 12 por 4. Si tú das las vacaciones por días, pues va a resultar que les vas a dar más vacaciones a los de 12 por 4 que a los de 8 por 6, porque los días pues los días son de 12 horas. Entonces, si tú les das 6 días de 12 horas contra 6 días de 8 horas, pues no es lo mismo. Entonces, por esa razón yo siempre he sostenido las vacaciones tienes que convertirlas a horas y pagarlas por horas. Es como cuando una persona que trabaja en una jornada de 12 por 4, falta un día. Pues falta un día de 8 horas, falta un día de 12 horas, no falta un día de 8 horas. Entonces, la ley sí te da la solución del pago por hora, que es también muy interesante y que poca gente lo conoce o poca gente
lo maneja. Incluso a mí me sorprende que los proveedores de nóminas no estructuran sus nóminas para pagar por hora. Siempre No, todo lo es hacen por día, exactamente. por día, cuando la ley sí permite pagar por hora, que Donde sería va la mayoría. sería la gran Sí. solución. Sería, pues, pagas por hora. Y Estados ese no es Unidos problema. así lo hace y así Así es. establece, por Así ejemplo, es. su ausentismo en las vacaciones por puntos, ¿no? Que Así tiene que es. ver por horas, pero hiciste un comentario bastante acertado con respecto a las vacaciones. La verdad es que pararon lo de la Bueno, revisión de las bueno, la difirieron o sí, la movieron, así pero es. yo ya estaba haciendo mis maletas para Honolulu porque yo iba a recibir el siguiente año 20 días de vacaciones y era un tema que está relacionado, que lo quiero comentar, pues está relacionado con la norma 35 y de alguna manera es atractivo también para la gente lo de las vacaciones. Para mí es muy atractivo. Hace días platicaba con un colega acerca de la continuidad de las vacaciones y estábamos hablando de, bueno, es que ahora en la reforma o lo que se vaya a ver en cambio, pues esos 12 días de primero van a ser continuos y ahora sí van a ser continuos. Digo, es que ya eran continuos. Sí. Anteriormente en el artículo claro. 78, me parece bien en los 6 días continuos. Sin embargo, la práctica es muy diferente a la teoría, ¿no? Sucede que pues yo tengo 20 días de vacaciones el siguiente año, suponiendo que se apruebe esa ley, pues no me puedo ir 20 días de vacaciones por la naturaleza de mi trabajo, por mis responsabilidades, tendría yo que fraccionar eso. Y escuché también que quieren cambiar la Constitución. Alguien pusieron que están queriendo cambiar la Constitución con respecto a si una persona trabaja trabaja de lunes a viernes, tiene por derecho 2 días de descanso. No sé si escuchaste creo que Susana Prieto fue la que comentó. Bueno, pero no la vería como una iniciativa institucional, más bien reformando como la Constitución. Como una ocurrencia más, como ha habido muchas, ¿verdad? Que pues se quedan como ocurrencias y no pasa nada. Yo lo que te diría en esa parte es pues de hecho, y ese es el otro tema que es también con los días festivos, porque luego cuando tú distribuyes la jornada diferente y tú la haces de lunes a viernes o la haces de lunes a jueves, los demás días se convierten en días de descanso, porque luego la gente dice, toca, por ejemplo, imagínate una jornada de lunes a jueves y toca un día festivo en viernes, y dice la gente, bueno, pues es que como las horas del viernes las pusimos de lunes a jueves, entonces me tienes que reponer esas horas. Sí. Y yo siempre he estado en contra de eso, porque es, bueno, a ver, o sea, si tú ya estás disfrutando de las ventajas de tener 3 días de descanso, y sí, aceptaste trabajar más de lunes a jueves para tener 3 días de descanso, pues si toca un día festivo en viernes, pues ya es tu día de descanso semanal, como si tocara en domingo, ¿sí? Porque aparte, cuando te toca tu día festivo en lunes, no te pido que me repongas las 4 horas del lunes, las 4 horas, porque acuérdate que el lunes es de 12 horas, se supone que serían 8 horas correctamente, ¿verdad? Y esas son las camisas de fuerza que tenemos que vencer y que la ley, pues, desgraciadamente la sigue teniendo, ¿no? Entonces, porque la ley como que está estructurada en cuanto a pago de prestaciones y todo, como si todo el mundo trabajara de lunes a sábado 8 horas, lo cual pues no es cierto y ya no es real. Entonces, eso es algo que sí creo que se tiene que cambiar posteriormente. Veo difícil que pase pronto, pero es algo bueno. Ahora, en relación a lo que decías de las vacaciones, que es un tema importante, sí la reforma está en pausa. Y está en pausa porque por ahí ha habido pues ciertas gestiones, sobre todo el sector privado, para que tratar de que la reforma se apruebe de manera progresiva o el impacto más bien de la reforma sea de manera progresiva. Lo que están pretendiendo el sector privado es pues que a partir de 1 de enero del 2023 se agregaran 3 días más a los 6 que ya tenemos por el primer año de servicios, y que posteriormente en el 24 un día más, en el 25 otro día más y en el 26 otro día más. Entonces, para que llegar a los 12 días, pero llegar poco a poco a los 12 días. Y la realidad es que México sí es uno de los países que está se quedó totalmente atrás en cuanto a tema de vacaciones. O sea, sí estamos muy abajo con relación a otros países en relación a números de días de vacaciones. Entonces, creo que sí era una necesidad y también era una petición de las organizaciones internacionales
pues el que México se actualizara en esa parte de las Inclusive en vacaciones. la jornada también. Es que esos días de vacaciones los tenemos desde 1940, ¿verdad? Entonces, realmente sí estamos muy atrasados en esa parte y yo siempre he recomendado a las empresas, hay ciertas prácticas, lo que tú decías de los de días continuos de vacaciones, pues la ley lo dice, lo que pasa es que la gente no lo sabe porque normalmente No lo lee. no lo hace, no lo leo y no lo hacen las Ajá. empresas. Y también por otro lado las autoridades no lo han inspeccionado, no le han dado importancia a esa parte. Y se ha aceptado que alguien, por ejemplo, pide, oye, ¿me puedes dar este día cuenta de vacaciones? Sí, sí, se lo dan, ¿verdad? Y así se van. ¿Y cuál es el sentido de la norma? Que las vacaciones es un concepto o es un disfrute que el trabajador debe tener para tener ese balance que tú ahorita inferías en el tema personal, con su familia, de salir de viaje, y que para que ese balance tenga las vacaciones tienen que Ujú, disfrutar en forma conjunta, no un día, un día ahorita, ujú, un día después, como si fueran permiso. Entonces, ese es el sentido, como el de la prima vacacional que también se ha desvirtuado, porque muchas empresas pagan la prima vacacional ujú. precisamente cuando se cumple el aniversario, aunque no les den las vacaciones en ese momento, y esa no es la naturaleza de la prima vacacional, al menos no la que prevé la ley. La ley prevé la prima vacacional como un bono que se pague antes de disfrutar las vacaciones para que la persona tenga un dinero adicional para gastar en sus Ujú, vacaciones. Esa es la naturaleza. Entonces son cosas que se han desnaturalizado, pero que bueno, también está en nosotros y en las empresas también ver qué es lo mejor para ujú, la gente y para el ambiente laboral, porque, por ejemplo, a veces también me han preguntado, bueno, ¿qué pasa con las vacaciones cuando prescriben? Y ya les explico yo que pues realmente el periodo de prescripción ya total es de 1 año y medio, porque cuando se cumple el aniversario hay 6 meses para otorgarlas y luego la persona tiene 1 año para reclamarlas si es que no se las dieron, ujú. entonces es 1 año y medio, pero de repente hay gente que no las disfrutó y que hay empresas que dicen, pues ya las perdiste. Y desde el punto de vista jurídico es correcto, Sí, está bien, pero ¿qué pero desde el tanto punto de vista moralmente? capital humano, y O capital sea, humano, ambiente laboral, ajá. yo lo que recomiendo siempre es trata de que las disfruten, porque a final de cuentas es un balance, es un derecho y te genera a la larga o en el mediano o en el largo plazo te va a generar mayor productividad porque la Ujú. gente va a estar más Más descansada, exacto, porque necesitamos exacto. el tiempo de desconexión y ahorita lo que hemos visto, ahorita mencionaste el punto acerca de tómalas, ¿no? Sí, Toma, toma, toma tus vacaciones, desconéctate y estamos viendo, retomando el tema de cómo han surgido, se han movido las nuevas leyes desde, yo recuerdo del 2012, 2013, se empezaron a mover ciertas cosas y más fuertemente entre el 2018 y el 2019 y al final son cosas que si las cumples vas a lograr que el centro de trabajo sea más atractivo. claro. Y ahí viene otro tema que Y viene después, vas a sí. disminuir la rotación en el largo plazo, Sí, ¿verdad? bueno, pero Sí, ahorita el efecto porque hay dos efectos de la rotación en ciertos puntos, y ahí viene el tema de la reactivación económica, porque todo el mundo esperaba que esto iba a durar más, y la verdad es que las empresas cuando se reactivaron, que ya fue en el 2021, fue muy, muy notable el hecho que muchas industrias que se reactivan o más bien que tienen sus picos de demanda o de producción muy estacionales, de decir, por ejemplo, la industria alimenticia o la de dulces, empieza a producir mucho, a hacer sus stocks desde 2, 3 meses antes de Navidad, ¿no? Y es ahí donde contratan mucha gente. La automotriz tiene sus estaciones, la alimenticia tiene sus estaciones, la de aire acondicionado tiene sus estaciones. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que la reactivación fue simultánea, fue igual. Y eso hace que mucha gente, muchas empresas estén contratando al unísono. Y adicional a esto, hay nuevas plantas, hay nuevas inversiones, Nuevo León está creciendo y el tema de conseguir gente se ha vuelto una guerra campal sanguinaria en el que uno tiene que implementar bonos o tienes que hacer muchas cosas diferentes y luego te das cuenta que no todo el tema tiene que ser con dinero, hay otras cosas que están relacionadas con la flexibilidad, con el me das mis vacaciones de manera continua, un ejemplo, no puedo decir 20,000 y tenemos que pensar ahora de manera disruptiva en cómo cumplir, obviamente, lo que tenemos que cumplir con las nuevas leyes, pero también seguir siendo atractivos.
Y lo de las vacaciones, pues es una puerta muy grande precisamente para que la gente pueda tener esa desconexión. Hablando de desconexión, porque también ese es un tema que atrae o no atrae a la gente, ¿no? Y la retiene o la atrae, ¿no? Hacia las empresas. Y es el tema de derecho de desconexión, pero no desde el punto de vista de teletrabajo, sino desde el punto de vista, termino mi horario laboral y yo tengo el derecho de hacer mi vida, ¿no? Hay posiciones que tienen que estar, por la naturaleza de su trabajo, tienen que estar pendientes de su trabajo. Pero ¿qué tanto pudiera estar de alguna manera no cumpliendo legalmente con las leyes? Si tenemos gente que tiene que estar de alguna manera, a lo mejor no 24 horas en el site de trabajo, pero sí tiene que estar con un celular, por ejemplo, sí, ¿no? Eso es interesante. Pero es la parte de la responsabilidad, lo hacemos. Así es, sí, sí. Ese es muy buen punto porque, y aplica fundamentalmente más que a la gente operativa, a la gente que está en labores administrativas o de digamos, coordinación del negocio, ¿no? O también incluso también el sector de servicios o el sector comercial, donde no necesariamente, como dices tú bien, pues es un teletrabajo, porque la labor es presencial, pero sí hay una posibilidad de conexión por el tipo de labores que se realizan, que no son propiamente operativas. Pero yo lo que te diría ahí, bueno, ya en la ley ya se estableció el principio en teletrabajo, porque en teletrabajo ya hay una disposición que habla expresamente del derecho a la desconexión. Y ha habido, y bueno, pues está ahí en teletrabajo, se puede considerar que aplica para teletrabajo, pero la realidad es que pues los que somos abogados sabemos que por analogía pudiéramos llevar esa disposición para una aplicación a otras posiciones que no sean teletrabajo o que no sean en esa modalidad, por analogía, ¿no? Porque pues es un principio general, laboral, que ya está en la codificación jurídica. Entonces, en este sentido también sí hubo una iniciativa ya que por ahí se quedó y que está pendiente y que no dudo que después la van a revivir de establecer el principio del derecho a la desconexión ya a nivel general en la ley, ¿sí? Es decir, para que las personas tengan ese derecho de decir, yo ya terminé mi jornada, yo ya tengo derecho a que no me localices ni por WhatsApp, ni por correo, ni por celular, ni por ninguna aplicación de mensajería, ¿no? O sea, yo ya terminé mi trabajo. Es un tema difícil, tal vez por eso ha quedado ahí media. Es súper complicado. Es un tema difícil porque a final de cuentas hay ciertas labores, sobre todo labores de mucha confianza, y en este término que está en la ley de empleo de confianza, que luego se critica realmente porque dicen, bueno, entonces ¿qué significa que los demás o la gente operativa es de desconfianza? Pues no, lo que pasa es que hay un elemento fundamental de una confianza en virtud de la información confidencial y clave que ciertas personas, y no hablo nada más de directores o de gerentes, sino ciertas personas del estado administrativo tienen en una compañía. Entonces, en ese sentido, sí hay ciertas labores en donde en un momento dado pudiéramos pensar en que exista una jornada flexible o que el empleado distribuye su jornada en ciertas posiciones de ciertos niveles, o en otra, sí pensar en establecer ese derecho a la desconexión, pero un poco más acotado, ¿sí? Acotado a situaciones, a lo mejor decir, bueno, pues sí, salvo que sea una situación urgente. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ti como gerente de capital humano o director de capital humano te hablan y te dicen que ocurrió un accidente y falleció una persona? Pues entonces, ¿qué vas a decir? O sea, vas a decir, no, pues es que yo tengo mi derecho de desconexión, ahí cáganle como quieran. No, es mi responsabilidad. Aparte, yo amo mi trabajo. Bueno, no, pues está bien, pero puede ser que alguien más diga, no. O sea, yo estoy en mi derecho de desconexión y sorry, ahí háganle como puedan. Sí, pudiera ser que se dé el caso, porque puede haber distintas maneras de urgencia, ¿no? Esa es una urgencia, definitivamente. O que pase algo en un establecimiento, en una planta o algo, que digas, de repente se está quemando todo, dices, pues no, es que estoy en mi tiempo libre, no puedo. Bueno, pero es que de repente también hay jefes o jefas que en un momento te pueden escribir, decir, oye, ¿sabes qué? Te encargo la reunión de tal. Y bueno, y es algo que te podían haber dicho al día siguiente. Lo que pasa es que son muy intensos o muy intensas y se acuerdan en ese momento y te buscan. No sé por qué sentí la pedrada. Entonces, o sea, habría que ver cómo se establece ese principio de desconexión para establecer salvedades
que sí sean justificadas, porque son labores no operativas, son labores de mucha confianza y que requieren a veces atención específica en situaciones. Entonces, sí, más por ejemplo cuando hay operaciones, industrias, servicios, empresas que trabajan 24/7 y no vas a tener directores o gerentes o gente que solucione problemas las 24 horas y pues tampoco, vaya, se supone que esa responsabilidad tiene que atender urgencias. No, y aparte, o sea, sí. Y aparte que, por ejemplo, en ciertas... La ley no lo contempla, pero en realidad en la práctica sí, pero así. hay ciertas posiciones que el empleador te puede decir, o la persona que sea tu jefe te puede decir, bueno, ok, pero tú no puedes pedir a rajatabla tu derecho de desconexión cuando tú tienes una compensación muchísimo mayor que otros puestos, incluso administrativos. Y si la tienes mucho mayor, es porque tu responsabilidad va más allá de que pienses en forma cuadrada, de que termino tu jornada y ya va, ¿verdad? O sea, tiene que haber en un momento cierta flexibilidad para un lado y para el otro, porque de repente también hay cierta flexibilidad al revés. O sea, a veces necesitas ciertos permisos, ciertas situaciones personales que en un momento la empresa dice, va, órale. Entonces, digamos que hay puede haber una reciprocidad en ese respecto. Pero es un tema que sí hay que analizarlo con cuidado. Es como el tiempo extra. Cuando la ley establece el pago del tiempo extra, la establece para todos, incluso para los empleados de confianza. Y sabes que lo ven como ven. Yo siempre he dicho, el tiempo extra en realidad es un castigo. Vamos a hablarlo desde el punto de vista, lo que es legal, lo que es... No. Sí. Es una sanción. Es una sanción. Es una sanción al patrón por haberle pedido a la persona que laborara fuera de su jornada ordinaria. No un castigo porque, pues, al final de cuentas, el empleado no se queda porque lo castigaron, se queda porque hay una necesidad. No, pero sería para la empresa porque es una multa, por así decirlo. Me refiero. Es una multa. Es una sanción. Pero ¿por qué no nuevamente en la gente de confianza administrativa no opera el tiempo extra? Porque es difícil controlarlo, porque es difícil controlar el ritmo de trabajo, porque ¿cómo puedes tú sustentar? Es que tuve que quedar tiempo extra cuando no sabes si a lo mejor en su jornada ordinaria no trabajó bien. O no fue lo suficientemente productivo. Entonces, no es igual que las labores operativas, no se las puedes controlar. Puede ser. En la práctica no puede ni debiera de ser. Pero hay que evitar en lo posible, totalmente, o sea, lo más que se pueda, que haya necesidad de trabajar tiempo extra. Sí, o sea, ¿cómo? Pues estructurando la organización para que no haya necesidad de trabajar tiempo extra. O sea, esa sí sería una recomendación que yo haría, ¿verdad? O sea, no vas a pagarlo. Los líderes y los gerentes y los altos directivos están contratados para ver nuevas maneras de cómo eficientizar el trabajo. Y esto al final del camino, pues iba a ser algo que pueda atraer a la gente a los centros de trabajo. Así es. Te voy a dar un ejemplo. Hay ahorita en lo que está pasando en rotación es que no necesariamente tiene que ser el dinero como remuneración u otros beneficios monetizados que sean atractivos per se, sino que también las jornadas laborales, es decir, empresas que trabajan de lunes a viernes o que trabajan de lunes a jueves o que tienen sus viernes chilangos, ¿no? Como puedo así decirlo, ¿verdad? Y eso ha sido porque los líderes o las altas direcciones han trabajado en forma de ser más eficientes en menos horario. También depende de muchas cosas, no siempre es así. Y hablando específicamente de las prestaciones monetizadas o prestaciones, por ejemplo, que les llaman salario del bienestar, hubo también un comentario, porque a mí me apasiona esto, platico mucho de esto, es el día de cumpleaños como beneficio, como permiso con goce. Hubo una empresa que me comentó de que, bueno, lo meto en el contrato colectivo, no lo meto en el contrato colectivo. Yo me quedé, no lo sé, Rick, parece falso, no sé. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque son prestaciones bastante atractivas que en mi cumpleaños me voy. Sí, bueno, yo lo que pienso en esa prestación depende de la situación particular de cada empresa, ¿verdad? Puede ser que haya empresas que identifiquen que digamos, pues esta prestación tenga un impacto importante en la gente, o sea, que la gente realmente la aprecia, ¿sí?
y que en un momento también, digo, porque puede haber personas que digan, pues a mí me da lo mismo, o sea, yo voy a estar sola en mi casa, ¿verdad? Voy a estar solo en mi casa, o sea, no, todos están, o sea, mis hijos están en la escuela, mi esposa está trabajando o mi esposo está trabajando, o sea, como que pues no me sirve mucho estar en la casa. Por eso te digo que tienen que ver qué tanto impacto pueda tener en la gente esa prestación, ¿sí? Es interesante. Siento que un tema de costo pues no implica un costo tampoco importante. Entonces, bueno, pues ahí en un momento sería cuestión de que cada empresa determinara si le conviene o no meterse en esa prestación. Yo he visto los dos lados, ¿verdad? Hay empresas que no les gusta y que dicen no me da valor agregado, la gente realmente no la aprecia, prefiero enfocar mis baterías en otro beneficio. ¿Sí? Y hay empresas que sí les gusta mucho o a la gente le gusta mucho. Entonces ya dependerá. Y hablando de beneficios, ¿qué beneficios así disruptivos o fuera de la caja has visto tú en los contratos? Digo, el día de cumpleaños es uno, pero que ya se está normalizando en muchas de las empresas. Pues la realidad, ahora sí te puedo decir que sí suena, o sea, sí es, yo no me encontré normalmente con prestaciones raras, ¿no? En los contratos, digamos así, que podríamos decir prestaciones alucinadas, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente normalmente encontramos las prestaciones, por ejemplo, podemos encontrar una fiesta de aniversario del sindicato, el tema de los servicios de comedor, las cajas de ahorro, e incluso alguna especie de cooperación en caso de fallecimiento de una persona o algún seguro de vida que incluso la empresa provee en caso de fallecimiento para la gente operativa. Pero no, o sea, realmente yo no me encontré así con prestaciones así raras. No sé si tú has visto alguna, pero yo la verdad es que no. De acuerdo con un estudio hecho por mí hace ya meses, no hay prestaciones raras per se, pero sí ha habido beneficios. Pero sí hay hay prestaciones improductivas. O sea, eso sí. A ver, platícame. O sea, por ejemplo, improductivas, extender días festivos son prestaciones improductivas. Sí. O sea, hay empresas que dan más días festivos. Regularmente lo hacen en la Semana Santa. O días de descanso obligatorio, ¿no? Sí. Pero pues luego son prestaciones improductivas porque la empresa deja de producir y hay un costo, ¿verdad? Entonces, hay empresas que dicen, en lugar de dar más días de descanso obligatorio, mejor doy más en la parte económica, que al final de cuentas a la gente le interesa tener más dinero en la bolsa, ¿sí? Entonces, o prestaciones que no necesariamente implican un plus, o sea, prestaciones que son muy eventuales, o sea, que la gente realmente no aprecia. Entonces diría, pues enfoca tus baterías en términos de costo en prestaciones que reciben semana a semana, ¿sí? Los bonos. O que generan productividad como el premio de puntualidad, el premio de asistencia, los bonos de productividad que digamos, te dan, generan una virtuosidad de ganar, porque pues gana la empresa porque sube la productividad y gana la gente porque recibe más lana, ¿sí? Entonces, digamos que eso es a lo que yo me iría en lugar de dar más días de descanso obligatorio, que en un momento también puede ser como las vacaciones, que genera un balance y un equilibrio, pero también depende de cuántos días tengan, ¿verdad? Porque luego de repente ya tienen suficientes días de descanso obligatorio, más los días de vacaciones, entonces ya en un momento dado, y luego de repente por ahí estaba también una iniciativa sobre aumentar los días de permiso por maternidad a los que ya están, ¿sí? Y a los de paternidad también algo de 5 días a 42 días. Pues también, entonces, y te voy a decir una cosa, no son nada más ocurrencias, porque en otros países, a mí me tocó visitar otros países para conocer prácticas laborales, con la Secretaría del Trabajo y la realidad es de que sí he visto que en otros países los permisos por maternidad o por paternidad son muy amplios. Incluso hay países donde tienen hasta un año. Creo que Alemania es uno de ellos. Sí, Alemania es uno de ellos. Entonces, pues no debemos asustarnos tampoco por eso y debemos también tenerlo ahí como que en el radar para que no nos sorprenda si de repente tenemos una iniciativa de ese tipo, ¿verdad? Porque pudiera suceder. Así es. No sé si el siguiente año, pero pudiera suceder. Y bueno, hablando en términos de que me imagino que en tu experiencia pues has visitado algunos lugares, conoces algunas leyes y ahorita hablando acerca de la economía aquí en Nuevo León, hablando acerca de las leyes, hablando acerca de la rotación.
Y un tema que estábamos platicando hace unos instantes es, antes de que empezáramos el podcast, de cómo nosotros las empresas tenemos que hacernos atractivos para la gente porque ya están solicitando otras cosas. Entre ellas pues está el teletrabajo, el home office, la flexibilidad, pero también el dinero directo de cash inmediato. O sea, gente que entra a trabajar el martes, el lunes y quiere recibir ya este viernes. Y lo que platicamos es, bueno, pues puedes darle un anticipo, pero qué tan costeable para la empresa es hacer ese tipo de nóminas. Porque regularmente lo que hacemos es que pagamos sobre incidencia cortada, no en fondo, sino se le llama, tú dijiste otro nombre. Semana atrasada. Así es, semana atrasada. Y la gente actualmente no está muy interesada en ese esquema de nómina. Y está, hay mucha gente que rechaza las posiciones de trabajo por eso. Está sucediendo. Sí, yo entiendo el problema y yo lo que siempre he dicho es que no podemos querer tapar un pozo y hacer otro pozo, porque entonces resolvemos un problema, pero creamos otro. Entonces, antes las empresas, y yo incluso fui muy enfático en esta recomendación, cuando pagaban, por decir, digamos, por ponerte un ejemplo fácil, la semana empieza el 1, termina el 7, los 7 días de la semana, y entonces al terminar la semana pagaban el salario base. Y entonces todas las incidencias de que si faltó, de que el tiempo extra, todas las incidencias las pagaban en la siguiente semana, al final de la siguiente semana. Pero aparecían como si hubieran sucedido en la siguiente semana, en la del 8 al 14. Y eso es lo que estaba mal, porque en un juicio, cuando hay un conflicto y hay una discusión, por ejemplo, sobre el tiempo extra, no hay match entre el registro de asistencia que sucedió del 1 al 7 y el pago del 8 al 14 como si hubiera sucedido el 8 al 14. Entonces, por esa razón, la recomendación, y ya incluso muchas empresas lo hacen, pasa de que laboran del 1 al 7 y pagan el viernes de la siguiente semana, digamos el 12, ¿sí? Que es el viernes, en este ejemplo que estoy poniendo es el viernes de la siguiente semana. Pero aún y cuando pagan el 12, pagan el 12 sobre lo que ocurrió la semana del 1 al 7 y en el recibo o en el CFDI aparece que es del 1 al 7. Es decir, todo ese tiempo extra, todas esas faltas, lo que haya sucedido. Eso es lo correcto. Entonces, yo lo que digo es, para resolver ese problema de que la gente, de que se te va porque no recibe dinero el fin de semana, pues dar un préstamo, dar un anticipo, una cosa así, que después se rebaje, aunque se rebaje paulatinamente, ¿sí? Para efecto de mitigar ese préstamo, pero nunca cambiar el esquema de pago. ¿Por qué? Tú no puedes tampoco pretender pagar el domingo o el viernes de esa misma semana el salario base y todas las incidencias cuando no tienes tiempo para calcularlas, ¿verdad? Entonces, definitivamente el sistema no puede cambiar. Lo que tiene que cambiar es, bueno, pues encontrar una opción para que ellos reciban dinero este fin de semana y pueda solucionar ese problema, ¿no? Sí, está muy buena la sugerencia, sin embargo, a veces es complicado. Creo que tenemos 10 minutos. Trabajo. Sí, todavía tenemos 10 10 minutos para conclusiones. Conclusiones. Sí. No, bueno, hablando de conclusiones, inclusive que estábamos hablando de ese tema, vamos a hacer una mesa de trabajo para analizar desde un punto de vista no value stream map, va a ser tipo design thinking. Y vamos a ver estos temas, pensar de manera disruptiva para poder retener a la gente y reducir la rotación en las industrias, porque sabemos perfectamente que uno de los costos más grandes que hay es precisamente derivado del factor del capital humano, scrap, falta de entregas, retardos, y al final eso pega en la sustentabilidad de un negocio. Pero también nos dimos cuenta que el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento y la buena interpretación de las mismas sí debiera de ayudar a que los mecanismos de contratación y de retención de las empresas sean más efectivos. No necesariamente se puede decir que es la panacea de la solución,
pero sí ayudan. Hace rato estabas comentando, bueno, los días de descanso continuo, ¿no? Que la gente necesita desconectarse definitivamente para poder descansar. Y como conclusiones, pues no hay conclusiones porque seguimos teniendo los problemas. Yo nada más quería, en el tiempo que queda, cuando hablas ahorita de la rotación, que me parece un tema muy interesante y es un problema que está surgiendo, sobre todo en Nuevo León. La realidad es que sé, porque he estado cerca, de que incluso el gobierno del estado, específicamente a través de la Secretaría del Trabajo, está haciendo una labor muy importante para acercar gente a las empresas, porque se está requiriendo mucha gente. Incluso traen un programa ahí para incluso buscar traer gente, que ya está sucediendo, porque ya las empresas están trayendo gente de otros estados. Exactamente. Incluso están teniendo el problema de que cuando viene diciembre, pues se van. Y están viendo que si les piden que no se, o les dicen no se pueden ir porque tenemos producción y todo, como que ya se van a ir. Porque les pagaste el aguinaldo, les pagas el fondo de ahorro. Y se van a ir a su pueblo, a su ciudad, de donde son, y se van a ir. Y si les dices que ya no les garantizas el trabajo, no van a regresar. Entonces muchas veces las empresas dicen, bueno, pues ya mejor están estructurando sus esquemas para cerrar ciertos días en diciembre y aceptar que ese es el mundo en el que vamos a vivir, porque ya hay mucha gente de fuera que se va a su pueblo, a su ciudad, a pasar la Navidad con su familia. Entonces, digamos que en ese sentido, decía el gobierno del estado, la Secretaría del Trabajo están haciendo un programa para tratar de acercar gente para efecto que las empresas tengan la posibilidad de tener gente para contratar, que en Nuevo León falta gente. Y una de las situaciones es de que sí está muy claro, porque ha salido en los medios y ustedes lo habrán visto, de que hay muchas empresas que se van a establecer en Nuevo León. O sea, se están abriendo 27. Pues bueno, 27, y 27 son muchas. Muchísimas. Sí, muchas. Y luego por ahí salen los medios que por ahí el dueño de una importante empresa automotriz por ahí vino aquí a Nuevo León y se dice y se comenta, se especula de que se van a establecer aquí, que es una empresa muy importante, que evidentemente va a traer muchas fuentes de trabajo, la propia empresa y obviamente todos los proveedores que va a requerir esta empresa para poder operar. Entonces está padre, porque Nuevo León, siendo un estado, siendo un país, casi, ¿verdad? Siendo un estado industrializado, la realidad es de que pues eso pues es mucho mejor. Y incluso yo he pensado que en un poco tiempo vamos a llegar a ser lo que es Monterrey, su área metropolitana, una ciudad de 8 millones de habitantes, y a lo mejor en un mediano plazo, en un plazo no tan largo, hasta 10. Nuestro gobernador dijo que vamos a ser el siguiente Silicon Valley. Pues sí, entonces bueno, o sea, estamos ahí, se están dando las cosas aparte, no estamos diciendo mentiras, no estamos inventando nada. No, en realidad sí está sucediendo. Sí creo que es muy importante el tema que tú dices, porque la rotación hay que atacarla no nada más por una vía, sino por muchas vías. Y muchas de esas, y una de esas vías es buscar el ambiente laboral. A mí me gusta mucho un concepto que yo he visto ya en algunas empresas que tienen que contratan a una persona que específicamente por una posición que se llama Employee Experience. Es gerente de felicidad. Sí. Una cosa así. Sí. Entonces, o sea, estamos hablando de una persona que está totalmente dedicada, el 100% de su tiempo está dedicado a verificar que la experiencia del empleado en la empresa sea extraordinaria. Y eso está muy padre, porque de hecho, de eso, en esa forma aseguran ese tema de rotación, y también de paso, que es un tema que no es tema de esta conversación, pero es un tema también bien importante, paz laboral y paz sindical, ¿verdad? Entonces, que ese es tema para otro podcast. Sí, eso sí lo vamos a hacer después, eso es un bueno. Pero, sí. Y ahorita hablando acerca de lo que todos estabas comentando, paz laboral, o sea, bueno, la parte del sindicalismo es muy importante, y es también lugares que son estables y que son que hay un buen ambiente laboral, pues son muy atractivos para la gente, pero también hay que darle el efecto de branding. Sí. Que la mejor recomendación de una empresa son sus mismos empleados. Sí, claro. Son los mismos. Claro. Y básicamente me ayudas a tener una conclusión muy padre que va bajo ciertos 3 puntos. El cumplimiento legal laboral es sumamente importante, pero también la
la parte de la disrupción en hacer nuevas cosas para la gente y también buscar gente de fuera. Inscribirte como patrón ante migración para poder contratar también extranjeros, porque también hay gente que tiene visas humanitarias aquí. Y pues básicamente serían las 3 conclusiones que sacaríamos el día de hoy. Amado, te agradezco bastante. Estuvo muy padre, ¿eh? Pero sí tenemos que hablar de sindicalismo posteriormente. Al contrario, gracias por la invitación. Tú sabes que a mí me encanta tener este tipo de charlas. Sí, lo sé. Se notó, ¿verdad? y pues siempre a la orden para cuando ustedes ahí requieran. Sí, pues agradecemos también a las instalaciones a Radiotech, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey por habernos recibido. Y por supuesto también a los compañeros de INDEX Nuevo León que hacen un excelente trabajo y a través de los comités y a través de la asociación para brindarnos estos espacios y sobre todo las capacitaciones necesarias para todos los socios de INDEX y también para la gente, para que todos aprendamos acerca de nuestros derechos y obligaciones como gente que vive en este hermoso y bello país. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Podcast INDEX Nuevo León, un espacio para compartir los temas más relevantes de nuestra industria manufacturera de exportación. Acompáñanos.